Bueno, muy bien, bienvenidos todos, felicitaciones por estar aquí. Hoy la vamos a pasar súper bien. Vamos a tocar este tema que se llama una mente, dos cerebros, pero con un ingrediente adicional. Vamos a hacer un ejercicio al final para comprobar que lo que vamos a hablar el día de hoy es cierto. Qué interesante uno poder ver una capacitación, pero que al final uno pueda comprobar que lo que le están diciendo es cierto. No sé si ustedes me entienden en este momento el mensaje, pero sé que me lo van a entender al final. Tienen que estar muy pendientes al final, porque es un ejercicio que lo tiene que hacer cada uno desde su casa. Y va a poder descargar un archivo para que pueda hacer el ejercicio y lo pueda aprovechar. Les garantizo que se van a reír, van a disfrutar mucho de este ejercicio, que es un ejercicio muy sencillo, pero muy interesante. Y vamos a despertar esa parte creativa de nuestro cerebro, ¿ok? Bueno, saludos para Sandra, Sandrita, saludos, Carmen Irene, Carolina, Caterine, Cecilia, Denise, Enna, Emilce, Edith, Eudes, Gloria, Goya, Isabel Cristina, Isabel, Lesfi, y María Márquez, Luz Mari, Luz Piedad, Luz Teresita, bienvenida, Marta Vargas, Natalia Herrera, Nuri, Oscar, Rosalía, Ruth, Sandra, Vitalina, Yoli de Neiva. Bienvenidos todos, felicitaciones por estar aquí. Qué bueno que están con nosotros, como dice el comentarista deportivo. Es una lástima que se pierdan esta capacitación muchas personas de su equipo. Es una lástima que se pierdan esta información, porque esta capacitación es muy interesante y de verdad que nos va a dejar una enseñanza pero muy positiva. Pero así es la vida y a veces no aprovechamos lo que tenemos en las manos. ¿Ok? Amén, Vitalina. Bueno, muy bien, una mente de dos cerebros. Durante las últimas 2 décadas se ha tratado de entender el origen del proceso creativo del ser humano. Pareciera que contáramos con 2 cerebros, aunque los estudios que se han hecho demuestran que sí es así. Pero nosotros todavía no entendemos esa parte de una mente y 2 cerebros. Es algo que hemos escuchado hablar, ¿cierto? Nos han comentado en algunas ocasiones, pero no está claro. Nos queda como ahí en el aire, como que es algo que, eso de que escucha uno, pero ¿será eso lo que dicen o será que funciona así o por qué lo dicen? Entonces hoy vamos a hacer un resumen de eso que dice la gente o eso que dicen los científicos, por decirlo de alguna forma. Pregunta para ustedes, ¿de dónde creen ustedes que obtienen sus mejores ideas? Rápidamente, que contéstenmela ahí por el chat, por favor. ¿De dónde creen ustedes que obtienen sus mejores ideas? Rápidamente. Yo sé que todos estamos siempre generando ideas, siempre estamos pensando en cosas positivas. Cuando tengo una necesidad, dice Luz Mari, ¿quién da más? ¿Quién da más? Del inconsciente, ¿quién da más? De la mente, ¿quién da más? Hemisferio izquierdo, bueno, Isabel ya veo que sabe algo, o mucho, del cerebro, muy bien, Lexi, muy bien. Hemisferio izquierdo, bueno, ya lo leímos. ¿Nadie más? ¿Nadie más tiene una opinión que dar sobre el tema? ¿Nadie sabe de dónde cree que obtiene sus mejores ideas? Del consciente, dice Nuri. Bueno, muy bien. Es importante tener eso del tálamo. Ok, Oscar. Del cerebro, muy bien. Bueno, muy bien. Se han hecho estudios a más de 10.000 personas, o se les ha hecho a más de 10.000 personas esta pregunta. ¿De dónde obtiene tus mejores ideas? O sea, se hizo un estudio a nivel mundial, pero obviamente se segmentó en determinados países, o se hizo en un país, no estoy seguro exactamente de dónde fue, pero se hizo ese estudio para que la gente pensara y analizara de dónde obtenía sus mejores ideas.
Las respuestas obtenidas fueron sorprendentes, especialmente considerando todo el tiempo del día que las personas pasan en su trabajo. Miren lo interesante de esto. Las mejores ideas, ¿ok?, que obtienen los seres humanos son en un 97% en estas, digamos, en estas opciones o en esto que estamos realizando continuamente. Bañándonos, antes de dormir, cuando no hago nada, mientras camino, cuando estoy hablando con personas, comunicándome, meditando, analizando algo, en vacaciones, tomando vino, en otras actividades diversas, y solo el 3% cuando estoy trabajando. Miren ustedes lo impresionante de esto. Decimos el 3% de cuando estamos trabajando, pero cuando estamos trabajando en una empresa, en una labor que nos genera 8 horas diarias o más, entonces el cerebro no tiene espacio para pensar o crear. ¿Qué quiere decir esto? Como para que ya nos vayamos introduciendo en el tema. Que es mucho lo que se pierde cuando somos esclavos de un trabajo o esclavos de un salario, porque simplemente nos mantienen ocupados, y como nos mantienen ocupados no nos queda tiempo de generar ideas, y en vez de generar ideas estamos generando cosas negativas que son las que nos alimentan ese temor para salir adelante. Entonces mire lo profundo de esto, de esta investigación. Y definitivamente yo lo podría comprobar, porque cuando trabajé 20 años en el sector financiero, pues me pasaba eso, que estaba uno tan enfocado en lo que tenía que hacer, que no tenía espacio para pensar en otras cosas, porque era demasiada, ¿cómo le digo yo? Demasiada, tenía que estar uno muy concentrado, porque un error puede ser fatal, ¿ok? Exacto, Nuri, muy bien. Entonces, uno no tiene tiempo de nada, llega tan agotado a la casa, porque tuvo su mente, su cerebro todo el día trabajando, ¿cierto?, que no tiene tiempo sino para descansar, y fuera de eso llega y se pone a ver el noticiero. Entonces imagínense lo que está haciendo uno realmente con su vida. ¿Por qué pasa esto? Tenemos más de un cerebro, ¿ok? Uno hace nuestro trabajo, el otro se encarga de generar ideas creativas que no tienen nada que ver con el trabajo. Entonces esas dos partes, por eso cuando arrancamos con la primera diapositiva, se veía como una línea divisoria que sacaba los dos cerebros, ¿cierto? Y eso lo había escuchado yo, pero no lo entendía muy bien. Y gracias a este tipo de capacitaciones y la lectura y libros que hay sobre este tema, empezamos a descubrir que tiene lógica y es muy real lo que estos estudios arrojan. Platón fue el primero en postular en el mundo occidental la idea de que había dos distintos aspectos en la mente humana. Uno de estos aspectos lo llamó logisticón, la parte racional del ser humano. El otro lo llamó nous, que es la parte intuitiva de las personas, o sea, como dividido en dos, ¿cierto? ¿Cuánto hace que pasó eso? Miles de años, ¿ok? Pero ya una persona estaba diciendo sobre el tema. En el mundo occidental la mayoría de las personas no tenían ni idea de lo que quería decir Platón con su teoría de dos cerebros, y básicamente la ignoraron por cientos de años o más. O sea, eso era loco pensar eso era imposible lo que estaba diciendo. ¿De dónde iba a sacar esa información? Pero esa gente, esas personas eran tan preparadas que estaban tan avanzados para la época, pues que era imposible creerles. Por su parte, en el Oriente, las personas entendieron los principios del lado izquierdo y derecho del cerebro a su propia manera. O sea, en la medida que fueron investigando y desarrollando, pues se acomodaban, ¿no?, a lo que ellos creían, pero no realmente estaban en un 100% seguros de lo que estaban diciendo. Después llegó la era de la razón, seguida de la era científica, y la gente comenzó a tener curiosidad acerca de lo que hacía que las cosas funcionaran, incluyendo el cerebro. Hay estudios hoy en día. Más adelante, como les dije alguna vez, vamos a ver una capacitación desde el punto de vista científico de cómo funciona el cerebro. Y es algo impresionante.
que yo no había logrado captar de una forma tan sencilla como lo vamos a ver en esa próxima capacitación. ¿Cómo me están escuchando, por favor, de 1 a 5? En el siglo XIX, ¿ok?, los científicos comenzaron a especular acerca de eso, hasta que se dieron cuenta de que el cerebro parecía estar compuesto por dos mitades, o dos hemisferios, los cuales probablemente controlaban directamente aspectos del organismo humano. Y entonces es cuando ya empiezan a haber estudios muy especializados y el cerebro se parece en algo así como lo que estamos viendo ahí. Uno es como la parte, ¿cómo digo? Se me va la palabra en este momento. Uno es como la parte mecánica, ¿cierto? Y el otro es la parte pensante, por decirlo de alguna forma. Y ahí es cuando empieza uno a entender algunas cosas que le suceden a uno como seres humanos, que somos. Entonces, las preguntas empiezan a suceder. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? ¿El ser humano es lo mismo que su cerebro? ¿Cuál es el origen del pensamiento? ¿La esencia del ser humano es orgánica? ¿Cómo se relacionan mente e inteligencia? Con el paso del tiempo, una serie de teorías comenzaron a crearse acerca de los dos cerebros, muchas de las cuales estaban dentro de lo que Platón había definido 2000 años antes. Miren lo avanzado que estaba Platón. Pero mucho, mucho después, con los estudios, con seguimiento, con estadísticas, empezaron a comprobar de que Platón tenía toda la razón. ¿Ok? El lado izquierdo está asociado con el intelecto y está relacionado con el pensamiento convergente, abstracto, analítico, calculado, lineal, secuencial y objetivo. Se concentra en los detalles y en las partes del todo. O sea, es esa parte como mecánica que era lo que yo les decía. Este lado produce pensamientos que son directos, verticales, sensibles, realistas, fríos, poderosos y dominantes. ¿Ok? ¿Qué hace también? El valor funcional, genera comportamientos, analiza datos del cliente, busca incrementar las ventas, sistemas de transacciones, mide los procesos por sus resultados. Es la parte lógica, la parte que está pensando siempre en la venta, en la ganancia. Es la parte que está pensando siempre en que usted tiene que recibir su salario cada 15 días o cada 30 días. Entonces es esa parte cuadriculada, por decirlo de alguna forma, del ser humano. El lado derecho está asociado con la intuición y está relacionado con el pensamiento divergente, imaginativo, metafórico, no lineal, subjetivo, y se concentraba en el todo de las cosas. Este lado produce pensamientos que son flexibles, divertidos, complejos, visuales, diagonales, místicos y sumisos. ¿Qué más tiene esta parte? Valor emocional, investiga comportamientos, analiza al cliente en su ambiente, ya no desde el punto de vista de dinero, sino como ser humano, busca incrementar las compras, o sea, porque tiene que ser creativo para lograr atraer gente y transacciones, mide cada proceso por la experiencia. Entonces, por eso esa es la parte creativa del cerebro. Como les decía al principio, para los que llegaron tarde, vamos a hacer un ejercicio al final, que ustedes se van a sorprender de ese ejercicio, que es muy sencillo, pero les pido el favor de que estén muy pendientes para que sepan cómo lo vamos a realizar, y cuando yo dé las instrucciones, por favor síganlas al pie de la letra, para que puedan hacer el ejercicio y lo disfruten al máximo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esta parte derecha es la parte, digamos, más importante que uno debe tener. No, obviamente necesitamos tener las dos partes. ¿Ok? Cuando una persona está en su trabajo, la mayor parte del tiempo usa el lado izquierdo del cerebro. Se concentra en los detalles, en el tratar de encontrar el problema, en tratar de obtener información y hechos. Lógica, practicidad y orden son las leyes del día, las leyes que gobiernan la parte izquierda del cerebro. Entonces, por eso cuando nosotros estamos mucho tiempo trabajando, sobre todo en labores que nos generan demasiada concentración,
pues dejamos de ser creativos, porque nos volvemos más mecánicos que creativos. ¿Qué ventaja tenemos los que hacemos redes de mercadeo? Que como no tenemos un trabajo específico, cuadriculado, enmarcado, somos mucho más creativos que una persona que trabaja 8 horas en una compañía. Y ahí es donde tenemos que mirar las ventajas de lo que hacemos. Después de todo, no es tan malo, ya que una vez que el lado izquierdo del cerebro ha hecho su trabajo, todo el trabajo pesado, o sea, le ha tocado la parte dura, entonces el lado derecho puede emerger y crear una idea totalmente diferente. Una posibilidad fuera de los patrones establecidos. Lo que pasa es que esa parte derecha solo va a funcionar cuando he logrado desactivar la parte izquierda, ¿no? Entonces ahí es donde viene el meollo del asunto, por decirlo así. Pero hay que tomar en cuenta que el lado derecho del cerebro es tímido. Como es creativo, es temeroso, ¿cierto? No llegará y se pondrá a hacer lo que también sabe hacer. Necesita ser invitado a funcionar. Y esta es la parte que nosotros le decimos a los líderes, a las personas que están creciendo en el negocio, a las personas que se están desarrollando. Empecemos a desarrollar esa parte derecha del cerebro. Esa timidez, ese miedo de algunas cosas, porque él quiere hacerlo, pero no se atreve, ¿cierto? Entonces, es mucho más valioso aprovechar esa parte derecha para sacarle el mayor potencial que usted tiene como ser humano. Entonces, por eso se dice que un líder nunca le echa la culpa a nadie, porque un líder cuando fracasa ya tiene un plan B. O sea, se ha vuelto tan creativo ese líder que le pasó eso y dice, bueno, próxima, arranco por este lado porque me interesa, me interesa salir de esto que ya me pasó y voy por algo nuevo, voy a crear algo nuevo. Esa es la magia de la parte derecha del cerebro, pero muy pocos la explotan. Muy pocos la explotan. A veces tenemos las oportunidades gigantes de aprender muchas cosas, pero estamos pegados a las novelas, al factor X, estamos pegados a todas estas cosas que lo que hacen es tenernos, me disculpan la palabra que voy a decir, nos tienen idiotizados viendo un programa de televisión. Y eso no genera dinero. ¿Sabe a quién le genera dinero eso? A los dueños de las grandes cadenas y de los almacenes. Entonces, ahí cuando nosotros estamos sentados frente a un televisor, ¿cierto? Cuando estamos ahí, escuchando, viendo protagonistas de novela, nos distraemos, ¿cierto? Pero como es tan ameno y el trabajo de esas empresas es distraernos, para atraparnos, para seducirnos, entonces estamos utilizando prácticamente la parte izquierda del cerebro. Nos atrapan tanto que nos manipulan mentalmente, como dice Oscar. Y nosotros caemos en eso, ¿no? Y la gente no entiende. Y la gente dice, ay no, pero yo sí quiero estar en las capacitaciones y yo quiero aprender y yo quiero tal cosa. Pero es que la novela está muy buena. Es que ya casi va a salir el yo no sé qué y va a pasar tal cosa. Y siempre va a haber un programa que es el que me va a quitar los sueños, el que me va a robar el espacio, ¿ok? El que me va a limitar. Y yo digo, bueno, si a usted le gustan las novelas, ¿ok? Si a usted le gustan las novelas, pero también le gusta esta capacitación o las capacitaciones que hacen sus líderes, pues véasela al otro día sin propagandas por internet y puede ver todo lo que pasó. Es exactamente igual y va a utilizar menos tiempo porque al otro día no hay propagandas. Así de sencillo. Pero nosotros preferimos estar ahí pegados, ¿ok? Entonces necesitamos invitar a funcionar esta parte del cerebro. Buscar estrategias para hacerla funcionar. Entonces, ¿cómo invitamos al lado derecho del cerebro a funcionar? Haciendo actividades que el lado derecho controla. Es la única forma, haciendo actividades que el lado derecho controla, que no puede hacer el lado izquierdo, ¿ok? ¿Cuáles serán esas actividades? Por ejemplo, sal a pasear. Mire que ahí no dice vaya a ver una novela, ¿no? Sal a pasear. Ve a caminar, a dar una vuelta, incluso soltar o correr. Cuando tu cuerpo se mueve, tu lado derecho se activa, ¿ok? Cuando tu cuerpo se mueve, tu lado derecho se activa.
¿Sabías que Mozart hacía ejercicio antes de componer? ¿Cómo les parece? Hacía ejercicio antes de componer. Yo lo he notado, en estos momentos llevo algún tiempo porque desde que regresé de Estocolmo me descuadré de lo horario mental y toda esta cuestión y estoy a punto de volver a arrancar mis caminatas, ¿cierto? Pero noto que cuando camino en las mañanas, porque yo me levanto a las 6 de la mañana a caminar, siento que una vez llego, de verdad, el cerebro se oxigena y empiezo a generar una serie de ideas interesantísimas en mi vida, para mi negocio, para misión éxito, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está en movimiento el cuerpo. Estamos quemando toxinas, estamos quemando cosas negativas en nuestro organismo. Entonces caminar es algo muy interesante a la hora de lograr activar la parte derecha del cerebro. Escucha música, o mejor aún, si puedes, tócala, especialmente música sin letra, o que canten en un lenguaje que tú no entiendes, porque eso hace que imaginemos qué podría decir esa canción. La melodía nos hace como tratar de entender sin saber lo que quiere decir. Yakinura Nakanatsu, inventor japonés con más de 2000 patentes, escucha la novena sinfonía de Beethoven, escucha la novena sinfonía de Beethoven antes de la fase de ejecución de un proyecto. O sea, él sabe que esa música, ¿cierto?, le va a ayudar para que su cerebro se estimule en la parte derecha. Él no ve una novela antes de hacer eso. Él busca las cosas que realmente logren activar la parte derecha del cerebro. Entonces estamos viendo, ¿ok?, que grandes líderes a nivel mundial hacen determinadas cosas para lograr resultados. Tiene que ver con lo que dice aquí Oscar del efecto Mozart. Dibuja o hace esculturas, pinta o dibuja tus sueños, haz representaciones visuales de tu objetivo o idea, visualiza tus sueños, visualiza lo que quieres. La pintura desestresa. Al que le gusta pintar y utilizar colores, hace que empiece a generar la parte derecha del cerebro, ¿ok? Aquí me dice Julia, perdón. Además de cuando uno hace ejercicio da energía y uno... Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Entonces la pintura, para los que les gusta, es algo maravilloso para empezar a generar esa creatividad que necesitamos en la parte derecha del cerebro. Porque es impresionante. A veces la gente dice, no, pues es que a mí no se me ocurre nada, es que yo no sé, yo no sé qué voy a hacer. Pero no se aplica la información. Ojalá estén tomando nota aquí algunas personas porque aplicar es muy interesante, pero ver resultados es mucho más interesante que la misma aplicación. Es cuando empieza uno a decir, oiga, espectacular, esto hay que hacerlo. Usa el humor. La risa te libera de la tiranía de la lógica y de lo lineal, ¿ok? Esta carcajada que me estaba echando yo aquí fue cuando Pamela vino a Bucaramanga, cuando vinieron de los top 15, no sé si ustedes se acuerden, y Pamela estuvo en Bucaramanga, hicimos algún chiste ahí y salió esa risotada, por decirlo de alguna forma, y ustedes lo saben que cuando sonreímos liberamos mucha energía negativa también. Se alimenta otra vez, como que se restaura el cerebro y empieza a activar la parte derecha del cerebro. Cuando a mí me gusta, por ejemplo, ver muchos Sábados Felices. Me fascina cuando salen personajes que salen con unas cosas y unas ideas locas y lo hacen reír a uno, ¿cierto? Porque ¿qué hace uno ahí? Imaginar. Hay algunos humoristas que lanzan la información para que uno piense, y ellos quieren que uno piense determinadas cosas, y lo logran, y en ese momento se activa la parte derecha del cerebro. También hay, como dice Oscar, hay algo que se llama la risoterapia. Eso ya está respaldado científicamente. Se han curado cánceres, hay personas que se especializan en esa área, y salió de un señor no me recuerdo si es de la India, no recuerdo bien, y hay videos, inclusive ya acordándome aquí con Oscar, voy a ver si traigo un video sobre ese tipo de medicina, es una medicina alternativa, por decirlo así,
que ha logrado curar a mucha gente. Es increíble, pero eso funciona. Entonces, ese tipo de programas sí me fascina ver. Me fascina ver, porque fuera de que sonríe uno, como son algunas apreciaciones en alto en sentido figurado, y esto nos hacen que el cerebro se empiece a mover, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Cambia de look, cambia el aspecto de tu espacio de trabajo, pero respetando las normas donde trabajas. Pega póster, inspiradores, reordena tu librero, mueve cualquier cosa para que renueve el orden de siempre. Mi esposa curiosamente hace esto cada rato, ¿ok? Mi esposa curiosamente hace esto cada rato. A veces yo llego a mediodía y cambio la sala y el comedor. ¿Qué está haciendo ella? Tratando de ser creativa, y eso es positivo. O pone el televisor en otro lado, y puede ser que a veces no quede muy bien porque como que no cuadra, ¿no? Pero lo deja una semana así y a la semana vuelve y lo cambia. Pero ese tipo de cambio vale la pena. Pasa mucho cuando uno, no sé si ustedes han notado que uno va a una reunión, ¿cierto? Se sienta en determinado sitio y hay un break o hay nos van a dar algo de comer, salimos un momento, y el ser humano por naturaleza tiende a sentarse en el mismo lado donde estaba. La recomendación de los psicólogos y de las personas expertas dicen no se haga en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? Porque si yo me hago en el mismo lugar quiere decir que soy cuadriculado, que me estoy saliendo, no estoy generando el cambio. El cambio duele, y el solo hecho de tener que llegar a la misma silla quiere decir que no estoy haciendo cambios en mi vida. Entonces la invitación es de ahora en adelante, cada vez que vamos a un sitio y estamos en una silla, apenas salgamos por un break o porque vamos a comer algo o a tomarnos un café, simplemente cuando volvamos no regresemos ahí. Lo noté ahora que estuvimos en Estocolmo. Nos llevaron en buses a ver la fábrica, ¿cierto? Íbamos en un determinado puesto, y esto sí que sucede cuando vamos sobre todo en ese tipo de buses para algún recorrido en especial. Uno se baja y quiere volver a quedar en el mismo puesto. Lo que noté es que ninguno quedó en el mismo puesto, no porque lo hayamos hecho intencional, sino que el que iba llegando se iba sentando simplemente, y listo, y todo el mundo se iba sentando. Entonces a veces nosotros nos ponemos hasta bravos porque nos quitan la silla. No, pero es que yo estaba ahí, yo estaba en esa silla, por favor, respete que es que yo estaba en esa silla. No, pero es que ahí hay más sillas, no se preocupe, siéntese en otra silla. Siéntese en otra silla, porque eso hace que uno esté tratando, o sea, que la mente esté aceptando los cambios. Entonces, desde ahí hagan el ejercicio y se van a dar cuenta ustedes que a veces nos pasa constantemente esto. O a veces siempre nos sentamos en la misma silla en el comedor. Y a veces cuando nos sentamos en otro lado nos sentimos raros. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Ok? Entonces siempre, como dice aquí Alicia, hay que estar abierto al cambio. ¿Para qué? Para que nuestro lado derecho del cerebro empiece a activarse a favor nuestro. Lee el conocimiento y las buenas ideas están en los libros. Leer nos hace libres. Recuerden que siempre me van a escuchar a mí hablar aquí de la lectura. Leer. Es importante leer. Decía mi papá, cuando yo estaba joven, mi hijo, léase así sean las aventuras, pero lea. Usted no se imagina lo que puede pasar el día de mañana si usted empieza a leer. Hoy le gustan las aventuras, pero ya después va a leer una lectura más profesional y eso le va a ayudar en su vida. Lea, mi hijo, lea. Yo nunca le hice caso. Yo empecé a leer a los 33 años, increíble. Pero he tratado de recuperar eso que dejé atrás, y leo de todo constantemente, obviamente pues mucho más de lo que me interesa del negocio, del liderazgo, todo esto porque es muy importante para mí, para mi familia, para mi negocio, pero siempre estoy buscando información nueva, información. ¿Por qué? Porque sé que leer me va a generar que se active o sea, que mi lado derecho del cerebro se vuelva un potencial impresionante. Visualiza la solución que tanto estás batallando
para encontrar racionalmente, ¿ok? La solución que tanto estás batallando para encontrar racionalmente, véala con los ojos de la mente. Es más, según estudios científicos, dicen que nosotros no vemos con los ojos. No sé si ustedes sabían eso. Nosotros vemos es con el cerebro. Cuando a mí me dijeron eso y empecé a leer, y para mí me impactó un poquito eso, porque uno cree que ve con los ojos y realmente ves con el cerebro. Es impresionante, ¿ok? Por eso el cerebro es muy poderoso, muy poderoso. Y por eso es que se dice que solo utilizamos el 10% del cerebro. O sea, estamos tan cuadriculados nosotros mismos con algunas cosas tontas que hacemos, que no desarrollamos esa parte creativa del cerebro, la parte derecha, ¿ok? Entonces cuando uno, mire lo que pasa cuando a uno lo despiden. Cuando usted trabaja para una empresa y de un momento a otro le dicen, chao, ha sido un placer, no le dan el ácido, ha sido un placer tenerlo por aquí. ¿Qué hace de una vez la mente, el cerebro? Empieza a activar la parte derecha creativa, y ahora qué hago y cómo voy a hacer, y empieza, me despidieron, y sufre, pero entonces después dice, no, tengo que hacer algo, me voy a inventar algo, y empieza a empezar a generar ideas, le obliga, ¿ok? Le obliga a generar ideas. Increíble. En cambio, cuando tenemos el puestico y nos estamos ganando ahí el salario mínimo y un poquito más, como estamos seguros y creemos que eso va a ser para toda la vida, no nos preocupamos por empezar a activar la parte derecha del cerebro. Increíble. Pero así somos los seres humanos, ¿ok? Así somos los seres humanos. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? De 1 a 5. ¿Sí me están escuchando? Ok, muy bien. Entonces, no esperemos, amigos y amigas, no esperemos que nos den la patadita. No es la patadita de la buena suerte, es la patadita de chao. Hasta aquí llegó, joven. Y uno cree que está haciendo bien el trabajo y uno se preocupa y tal. Cuando se da cuenta, las empresas no tienen sentimientos. Las empresas no tienen sentimientos. El día que lo tienen que sacar, lo sacan. Si es por reestructuración, si es porque usted es bueno, si es porque es malo, por lo que sea. ¿Ok? Entonces, las compañías no tienen sentimientos. Cuando yo activo la parte derecha de mi cerebro en un negocio como el que estamos realizando de network marketing, todo es ganancia. Todo es ganancia. Y cada vez genera uno más ideas. Y cada vez usted empieza a hacer cosas más interesantes. Y se atreve a hacer otras cosas que nunca había hecho. Y dice, voy a hacer esto a ver si logro por aquí. Y entonces por ahí no. Entonces coge la encuesta, por ejemplo. Un ejemplo. Coge la encuesta. Dice, voy a reformarle aquí porque a mí me parece que entonces yo mismo la imprimo. Y yo empiezo a trabajar una encuesta propia. Generar ideas. Que se equivoque o no se equivoque no importa. Pero está generando ideas. Está activando la parte derecha del cerebro. Y estamos visualizando lo que queremos ser y hacia dónde queremos llegar. Sal del problema, no hagas nada, reflexiona, medita, incuba. Cuando tengamos ese problema que nos sacaron del trabajo, que tuvimos, o que la novia ya no me quiere, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sal de ese problema lo antes posible. No hagas nada, cálmate, tranquilo, reflexiona qué pasó, porque eso es normal que empecemos a reflexionar, no empecemos a buscar culpables, hay que meditar mucho, hablar ojalá con la fuente, que la fuente es el de arriba, incuba información, empieza a meter nueva información al cerebro, ¿okay? Y no te preocupes, ocúpate, eso lo dice la Biblia, en vez de estar preocupado, ocúpate. Los pájaros nunca se preocupan porque al otro día no tienen con qué comer. Los pájaros empiezan a hacer un nido y se ocupan del nido. Saben que van a tener cría y se ocupan del nido. Y todos los días van poniendo y van buscando las pajitas que van poniendo ahí para ese nido. Ellos saben que la comida va a llegar. Y nosotros a veces nos preocupamos más. Y esa preocupación nos deteriora, nos enferma, nos crea cáncer, nos crea gastritis, nos crea una serie de cosas. Porque en vez de buscar la solución y ocuparnos, vivimos preocupados. ¿Ok? Entonces, la invitación es reflexionemos más, activemos más la parte derecha, ojalá activémosla cuando estemos bien, ¿no? Porque a veces el ser humano como tal,
Activa la parte derecha es cuando está fregado, jodido, cuando no tiene nada que hacer, cuando es más difícil, y sin embargo, logra salir del problema, porque se vuelve creativo. Entonces lo que les quiero decir con esto, para dejar un mensaje aquí en esta parte, es: aprovechemos que estamos bien para activar la parte derecha del cerebro. No esperemos a que estemos mal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo trabajaba para una empresa, ¿cierto? Era un trabajo muy exigente, pero yo entendí que tenía que empezar a hacer algo adicional, y era el multinivel. Y lo empecé a hacer poco a poco. No me generaba lo que yo quería, ni estaba ganando igual que lo que estaba ganando en esa empresa. Pero con la información, con la lectura, yo entendí que esa era la vía cuando yo me fuera. Dicho y hecho, cuando me retiré, a eso fue lo que me dediqué, pero ya había abonado terreno. No fue tan duro empezar porque había abonado terreno. Entonces yo sé que muchos de ustedes tienen su propio trabajo, que están felices con ese trabajo, los felicitamos por eso, pero no espere a que esté la situación complicada. Empiece a activar la parte derecha de su cerebro, desarrollando una actividad como esta que se llama Oriflame. Y cuando yo empiezo a aprender y a conocer y a investigar, estoy generando ideas para mi futuro, ¿ok? Ideas para mi futuro. ¿Por qué molestarnos en activar nuestro lado derecho del cerebro? Para no tener que esperar hasta que salgas del trabajo para tener una buena idea. Para no estar limitados a solo lo racional y lineal del lado izquierdo, ¿ok? Para esas dos cositas nomás, ¿ok? Para esas dos cositas, para poder empezar a mover esa parte derecha. Es verdad que necesitamos ambos, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho. El truco es saber cómo movernos fluidamente de un lado al otro con facilidad. Una vez yo logro saber cómo se da la reunión de oportunidad, por poner un ejemplo, se vuelve ya algo tan mecánico que casi que se convierte o se pasa a la parte izquierda de mi cerebro. Pero tengo que seguir generando ideas, ¿cierto? Entonces vamos acumulando, como en un CD, uno ve, cuando uno graba un CD que ve con unas lineecitas, y uno ve que el CD es grande, sin ser grande es ancho, pero solo las lineecitas están, los surcos muy profundicos, que no se alcanzan sino a apreciar, solo está en un pedacito de ese CD. Es lo mismo que el cerebro. Cuando nosotros no activamos la parte derecha, ese es como un CD. Lástima que no tengo aquí un CD para haberle mostrado. Y uno ve que hay grabada como solo una canción o dos canciones, pero el CD es demasiado grande, que le cabe más información. Eso es lo que tenemos que buscar. Lograr llenar con más información, pero buscándola desde el punto de vista creativo, para que tengamos esas posibilidades cada vez más amplias de llegar a la meta que queramos cada uno de nosotros. Vamos a hacer lo que les prometí al final. Por favor, todos líderes, préstenme atención, vamos a hacer el ejercicio. Es un ejercicio muy bonito, sé que les va a gustar, estoy seguro que les va a gustar, ¿ok? Y vamos a activar la parte derecha del cerebro. Si puedes verla girando en el sentido de las manecillas del reloj, estás utilizando el hemisferio derecho de tu cerebro. Si logras ver la figura girar en sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces estás utilizando el hemisferio izquierdo de tu cerebro. ¿Ok? Algunas personas pueden verla girar en ambos sentidos, otras solo pueden verla girar en un sentido. Si logras ver la figura girar en ambos sentidos,
uno a la vez, dicen los expertos, que tu consciente intelectual, tu IQ intelectual, está por encima de 160, ¿ok? Entonces hagan ese ejercicio por favor, me van diciendo los que ya lo hicieron. Y miren hacia qué lado está girando la bailarina, ¿ok? Ok, Julia, ya está haciendo el ejercicio, felicitaciones. Ahora, perdón, ahora al final voy a hacer el micrófono para que me digan cómo se sintieron haciendo el ejercicio. Funciones del lado izquierdo del cerebro, mientras van haciendo el ejercicio. Empleo de la lógica, orientado a detalles, basado en hechos, palabras y lenguaje, presente y pasado, matemáticas y ciencia. Puede comprender conocimiento, reconoce orden, percepción de modelos, conoce el nombre de objetos basado en realidad, formas de estrategias, práctico y seguro, ¿ok? Funciones del lado del cerebro, del lado derecho, usa los sentimientos, orientado a ver el panorama general, imaginativo, símbolos e imágenes presente y futuro, filosofía y religión, puede obtener, cree, aprecia, percepción espacial, sabe la función de los objetos, basado en la fantasía, presenta posibilidades, impetuoso, toma riesgos, ¿ok? Bueno, ¿quiénes ya hicieron el ejercicio y lograron tener el resultado? Rápidamente. Bueno, Luterman ya lo vio, ¿ok? Julia también ya lo vio, ya hizo el ejercicio. Solo veo girando a la derecha, entonces mire lo que dice si usted la ve girar a la derecha. Si puedes verla girando en sentido de la manecilla del reloj, estás utilizando el hemisferio derecho de tu cerebro. Si logras ver la figura girando en sentido contrario de la manecilla del reloj, entonces estás utilizando el hemisferio izquierdo de tu cerebro. Si podemos ver las dos, excelente. ¿Ok? Luz Mari dice que los dos sentidos, yo solo lado derecho. ¿Cómo les ha parecido el ejercicio, por favor, a las personas que sí lo han podido ver? ¿Cómo les ha parecido el ejercicio? ¿Tiene lógica la capacitación del día de hoy? ¿Tiene lógica activar la parte derecha e izquierda del cerebro? Ok. Voy a ceder el turno para ver quién de ustedes me dice aquí para que cómo sintieron, cómo vieron eso. No sé si lo habían visto antes o no. Entonces, por favor, para que alguien tome la palabra, en un minuto nos cuente cómo se sintió haciendo el ejercicio. Cedo el turno para el primero que se atreva a hacerlo. Sigan, por favor. Bueno, la verdad me gusta saber que una diapositiva que es muy general, diferentes personas podamos verlo de distintas formas. O sea, es increíble ver cómo actúa el cerebro en cada uno de nosotros de manera distinta y saber que tenemos funciones completamente diferentes y que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que tenemos tantos dotes, o que a veces nos creemos mucho más analíticos que creativos y en realidad somos lo contrario. A veces no sabemos diferenciar una cosa de la otra y con este ejercicio hemos podido mirar a ver qué es lo que más sale a expresarse en nuestro cerebro, qué es lo que más tenemos desarrollado en nuestro cerebro. Entonces es muy chévere mirar este tipo de ejercicios y de verdad, si uno los pudiera realizar más frecuentemente, de varios tipos y que existen otros tipos de ejercicios parecidos a estos, sería muy interesante ver qué tanto podemos llegar a desarrollar la otra parte que no tenemos que reforzar. En mi caso, yo por lo menos siempre la vi girar hacia la derecha y sería interesante verla poder girar hacia los dos lados. Natalia, felicitaciones por atreverse a hablar. Qué interesante escuchar eso. Cada persona es un mundo, cada uno de nosotros piensa diferente, pero qué bueno poder escuchar ese pensamiento y que se sienta que se está haciendo algo positivo, sobre todo algo diferente que normalmente no haríamos. Vamos a ver por favor, ¿quién más se atreve a darnos su comentario? Sigan por favor, vamos a atrevernos, hagámosle que se puede, sigan por favor. Bueno, buenas noches Colombia. Sí, capté muy chévere porque me cogió igual tiempo hacia la derecha, igual tiempo se devolvía. Pero ahorita que lo he seguido mirando, definitivamente se me quedó hacia la derecha y yo soy muy kinestésica.
Entonces tiene que ver mucho con mi parte emocional, soy más sensitiva que numérica, aunque tengo una mente entrenada, pero no me gusta mucho manejar los números, los conceptos, soy más de sentir, de dejarme guiar por el olfato, por las emociones, por la intuición. Y sí, al final ya se me queda solo enfocado en esa parte de mi cerebro. Gracias. Los demás, gracias, porque mire el pensamiento, cada persona se empieza a identificar con lo que siente y con lo que hace y cómo actúa. Y de eso se trata esto. Es un taller que podríamos decir que es como bobo, como tonto, pero es muy profundo y tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno de nosotros. Y la idea es que aprovechemos todo esto, hagámoslo, practiquemos y nos queda una tarea para todos. No estaba preparada para hablar, pero bueno, siempre me bailó hacia la izquierda. Quería que cerraba los ojos para que bailara a la derecha, pero no fue posible. Bueno, intentaré que se muevan los dos sentidos. Sé que tengo que hacer porque yo soy como muy metida en mi cuento. Ya he hecho pinitos y me encanta caminar por las mañanas y voy a seguirlo haciendo y a seguir muchos de los consejos que tú dijiste. Mil gracias, un abrazo, lo quiero mucho y muchas bendiciones. Adiós. Bueno, lo importante es que se lo propuso y lo logró, porque uno irse a acostar sin haber hecho el ejercicio queda uno así como con esa espinita. Y somos más grandes que la tecnología. Era algo muy sencillo, simplemente seguir las instrucciones, pero lo logró. No se preocupen si la vieron a la izquierda, si la vieron a la derecha. Mire que ustedes mismos se están dando cuenta de cómo funciona su cerebro y están admitiendo que son así. Eso es lo que queríamos lograr. Que cada uno diga, oiga, sí, ¿no? De verdad yo soy creativo, yo soy más dado a la gente, yo soy tal cosa, y yo soy a mí me gusta mucho el esquema, a mí me gusta mucho hacer las cosas. Entonces, lo que queremos dejar ya para cerrar esta capacitación del día de hoy es que debemos aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida. Y esos cambios que a veces nos duelen hay que hacerlos, así sean gradualmente. Todos tenemos más de una cosa que de otra, pero eso no quiere decir que no podamos hacer esos cambios en nuestra vida. Entonces me alegra mucho que la gran mayoría lo haya hecho. Les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.